Damos inicio, pero antes del inicio a tu charla, vamos a dar la bienvenida a todos los que nos acompañan y todos los que van a ver esta charla también. Sean bienvenidos a Seminario Departamental de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Es un gusto introducir al maestro en ciencias Óscar Satarain Vera. Él está ahorita realizando su doctorado en la Universidad de Kent, en el estado de Ohio, actualmente. Y en su trayectoria académica hizo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La maestría es maestro en ciencias y la obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, sus líneas de investigación son variadas, son bastante las que tiene. Dentro de ella está el análisis funcional y actualmente está dentro del aprendizaje automático, que es referente a lo que va a presentar el día de hoy en su charla. Machine Learning, una vista panorámica de la que nos va a dar. Y bueno, sin más preámbulo, Oscar, tienes el espacio. Adelante. Gracias. Para esta plática, como el nombre lo dice ahí, quiero hablar de lo que es Machine Learning. Y creo que el título de la plática estaba, o en el departamento está como análisis, y es cierto que es análisis, pero tiene igual un sabor más de probabilidad. Pero de todos modos, entra en la parte de análisis. Entonces, quiero empezar diciendo qué es el Machine Learning y empezar desde un punto de vista general, y luego de ahí ir desviándome hacia lo que es la parte de mi investigación. Entonces, tenemos esta parte aquí. ¿Y qué es el Machine Learning? En español sería aprendizaje automático. Algunas personas ocupan esa palabra, pero digamos que es más común si quieren aprender algo, puedes ir a Google, poner Machine Learning y va a haber un montón de información que uno puede encontrar. Y entonces, ¿qué es este Machine Learning? En un sentido general, tenemos que es una serie de métodos computacionales donde usamos la experiencia para mejorar el rendimiento de algún proceso o para hacer predicciones con cierta precisión. Y aquí experiencia, necesitamos definir qué es experiencia. Y para definir qué es esta experiencia, vamos a pensar cómo aprende uno. El propósito del aprendizaje automático es tratar de obtener información o tratar de aprender algo nuevo basado en la información pasada que tenemos. Imagínense cómo aprendieron ustedes matemáticas, por ejemplo. Tienen alguna información, ven algún ejemplo de, no sé, en cálculo que quieren calcular alguna derivada, aprendemos algunas reglitas y practicamos esos problemas. Y cada vez son pequeñas modificaciones las que se van haciendo y vamos entendiendo qué es lo que sigue. Vamos ocupando la experiencia previa que tenemos de la práctica de los problemas previos. Similarmente aquí, la experiencia es de esta forma y claro que como queremos trabajarlo con la computadora, una buena forma de tenerlo es si toda la información disponible está en forma electrónica. Y voy a poner palabras en inglés que aparecen de esta forma, porque las voy a usar en español, pero en inglés es más fácil si quieren obtener información en un futuro. Y de las cosas que voy a hablar, es más fácil si ponen la información que aparece en inglés en Google y van a obtener mucha información ahí. Entonces, es lo que se conoce como data y es básicamente la información pasada que tiene uno. ¿Y cómo se organiza esta información? Se organiza en conjuntos y generalmente el Machine Learning, como dice al inicio, es una serie de métodos computacionales. Entonces, lo que queremos es tener unos conjuntos de entrenamiento. Tenemos toda la información que está estructurada de alguna manera y la queremos descomponer en partes. Le queremos dar lo que son etiquetas. Y por lo regular, para darle las etiquetas a estos conjuntos, tenemos toda la información, la queremos fragmentar. Las etiquetas son dadas por algún humano experto. Eso quiere decir, alguien que ya trabajó en un proceso anterior, no sé si quieres optimizar algún proceso, alguien que tiene cierta experiencia y puede decir, puedo fragmentar la información si le pongo estas etiquetas. Si pongo mi información como diciendo, esto es este tipo de información mejora cierto proceso,
el proceso uno. Esta información va a procesar, mejora el proceso 2 y de esa manera se fragmenta en varias partes toda la información disponible. Y en inglés eso se llama training set, porque queremos entrenar a los algoritmos. Y hay otro tipo de información que se puede obtener con la interacción del ambiente. Podemos tener pensemos que tenemos algún problema donde al mismo tiempo hay que no estamos nosotros dando información, que no está en el training set, pero de ahí hay cierta información con el ambiente y a la vez está como que retroalimentándose, está obteniendo información de ahí de la misma manera. Y claro, como estamos trabajando con data, lo que es importante es tener el tamaño y calidad. Esas dos cosas van a ser importantes para obtener una precisión adecuada en todas las predicciones que hagamos. Puede ser que obtengamos algo que sea, no sé, podemos tener una predicción, pero puede ser una predicción no muy buena y entonces en cierta manera no es muy importante. En algún momento vamos a definir cómo medir cómo algo tiene cierta precisión y vamos a formalizar todo, pero esto es de una manera general. Eh, Aquí puse algunos ejemplos de problemas de aprendizaje y podemos ver que hay en varias cosas. Por ejemplo, si queremos clasificar textos o documentos, tenemos una colección de textos y queremos ponerle etiquetas como, es decir, este texto habla de matemáticas, este texto habla de química, este texto habla de biología, este texto o este documento habla de psicología. Entonces podemos tener todas las etiquetas que sean alguna asignatura y queremos un algoritmo que automáticamente diga, el texto 1 tiene esta etiqueta y así. Lo que podemos hacer para poder clasificar de esta manera es tener un conjunto un conjunto del training set. Es un conjunto pequeñito donde hay ciertas etiquetas y el algoritmo va a aprender de ese conjunto de entrenamiento y va a poder hacer predicciones basado en ese conjunto. También, por ejemplo, cuando tenemos puedes ver en tu correo electrónico que tenemos esto que es el spam o el phishing, que tú puedes reportar si estás detectando una de esas cosas. Al mismo tiempo que tú detectas que es un correo no deseado y marcas que es spam, ocurre una etiqueta, se etiqueta el correo, se envía automáticamente y se genera una etiqueta para tener estos conjuntos de entrenamiento que usa la tecnología. Hay más aplicaciones, tenemos lo que se conoce como computer vision, visión artificial es como se llama en español, y probablemente han oído mucho de esto. Cuando tenemos el celular y tiene algún candado y lo quieres desbloquear con reconocimiento facial, hay algoritmos de machine learning detrás de ese reconocimiento facial. También si quieres identificar objetos, se ocupa de esa manera. Hay algo otra cosa que está muy interesante aquí que dice, esta parte en inglés que es el Content-Based Image Retrieval, the only thing, la cosa que nos está diciendo es que tú quieres, básicamente es una búsqueda por imágenes. Si ven en Google, tú puedes buscar con palabras, vas a la página, escribes alguna palabra y le das buscar. Hay una nueva parte donde tú puedes arrastrar alguna imagen y busca por imágenes. Esa parte en inglés es image retrieval. Es básicamente buscar por imágenes, una búsqueda por imágenes. Y hay más aplicaciones como el reconocimiento óptico de caracteres que se puede aplicar, no sé, a idiomas. Puedes tener un idioma asiático, por ejemplo, que maneja caracteres y quieres que de alguna manera sean reconocidos todos. En biología también hay ejemplos donde uno puede analizar genes y redes de proteínas, se pueden predecir cosas con el ADN y son algunas aplicaciones que hay. Para finanzas, también se ocupan para detectar fraude telefónico, fraude de tarjetas de crédito
aplicaciones al mercado de opciones y acciones. Voy a mencionar rápido cosas de aquí. No sé en México qué tanto sea, pero acá en Estados Unidos es muy común tener las llamadas automáticas, donde te llaman, contestas y es una grabación que te está vendiendo algo. Tú puedes reportarla, hay páginas donde reportas el número y de acuerdo al número de reportes que se tiene, se van entrenando y a veces los números de teléfono van cambiando, pero de cierta manera se van entrenando los algoritmos para que si tú instalas alguna aplicación tengas menos de ese tipo de llamadas. Cuando se hacen validaciones de tarjetas de crédito, cuando haces alguna compra web, también hay algoritmos detrás de eso. Y aquí, para el que esté interesado en finanzas, Jane es básicamente lo que se conoce como, en este caso sería market maker, que eso en español sería, bueno, no sé cómo se traduciría al español exactamente en finanzas, pero lo que hace es venden opciones y ayudan a hacer ciertas transacciones para el mercado de acciones. De hecho, ellos tienen varios algoritmos que han sido nuevos y se ocupan en finanzas. Y para el que esté interesado en aprender un poco de Machine Learning, pero desde el punto de vista de los algoritmos de computación, que es interesante saber las matemáticas, pero que quiera uno hacer de verdad aplicaciones donde pueda uno ver qué es lo que está haciendo un algoritmo. Hay una página muy buena donde supongo que la página se llama Kaggle. eh, ah, Supongo que el que puede escribir en el chat, o si no, la escribo al final. Pero básicamente lo que hay ahí es que uno puede aprender Python desde cero. Hay cursos muy buenos. Ya que uno sabe Python, también hay cursos de Machine Learning, donde uno puede aprender los algoritmos. Uno los puede pensar que son cajas negras, donde no sabe muy bien cómo funciona el algoritmo, pero sabes que si tú le das cierta información, te va a dar cierta salida. Y es lo que se ocupa, intentar hacer eso desde el punto de vista de computación. Y de hecho, Jane es que de hecho ponen ahí algunos, digamos, algunos concursos, algunos desafíos, donde te dan de verdad una base de datos que contiene acciones y tú tienes que tratar de hacer predicciones de si es algún buen momento para comprar o para vender. Y mundialmente, si alguien está interesado, al final voy a pasar el link para esa parte. Es gratis, se puede registrar. La desventaja es que está en inglés, pero de verdad que es un inglés muy básico y uno puede aprender a la vez Python, varios algoritmos y puede entregar algunos concursos donde si llegas a terminar en un buen lugar, incluso puedes ganar dinero. Y dan buenos premios, de verdad. Se puede uno juntar con más personas y puedes conseguir cierta recompensa, digámoslo de esa manera, y como voy a hablar ahorita de otros ejemplos, puse aquí varias, pero algo que es muy importante que Tesla y Uber están muy enfocados ahorita es la conducción independiente. Coches que se manejen solos. En algún momento voy a hablar de un algoritmo de la gente de Uber que es muy interesante, pero digamos, esto está como que, este es el boom de lo que está igual ahorita, de las personas que hacen algoritmos en Machine Learning. Google usa muchos algoritmos para hacer esto y en general cualquier problema de predicción va a ocupar igual, se puede modelar con cosas de Machine Learning. Lo que he dicho han sido cosas muy generales, no hemos visto ninguna herramienta matemática de cómo se maneja. Dado que el éxito de un algoritmo va a depender de los datos que usemos, naturalmente necesitamos saber estadística y probabilidad, pero digamos que este es un enfoque clásico. Hay otros enfoques que se le pueden dar a los algoritmos. Entonces, antes de ver el enfoque clásico, vamos a ver otro tipo de enfoques que son muy rápidos. Usando lo que sería combinatoria, tenemos los árboles de decisión. Si uno pone en inglés Decision Tree y Machine Learning, hay mucha información de esta parte. Si pueden ver el diagrama aquí está en inglés,
pero lo único que se va haciendo es que se van comparando. Uno inicia en el árbol y va viendo hacia dónde van las ramas. Y acá está con palabras, que la humedad es alta, simplemente damos un valor donde alta puede ser mayor del 80%, por ejemplo, y normal algo que sea, no sé, menor del 80% o menor igual, o algo que se puede separar. Y básicamente se empiezan en la raíz del árbol y se van viendo dónde van en este caso serían las hojas del árbol. Este, este es un problema muy interesante que hizo la gente de Uber, y es lo que en español se conocería como un problema de final abierto. Eh, Intenté buscar en español si alguien tiene publicaciones de este estilo. Encontré de verdad varias, lo que encontré más fue en inglés. Y básicamente, ¿cuál es la inspiración original? O cómo explicarlo. Ahorita va a aparecer una imagen, ¿no? Ahorita voy a poner una imagen donde explico más o menos qué es lo que hicieron los de Uber, pero vamos a pensar en la evolución. La evolución empezó en algún momento del tiempo y no ha acabado, seguimos evolucionando. En algún momento todo empezó, no sé, con alguna célula y empezaron a haber ciertos cambios a esa célula y se desarrolló hasta lo que somos ahorita. Y no solo nosotros, toda forma de vida humana. Pero si pensamos, todavía sigue, la evolución sigue yendo. No es que se haya terminado ya, es un proceso que no tiene fin, podemos pensar lo que tiene final abierto. Entonces, lo que hicieron los de Uber, si uno pone esto ahí, es nada más para decir que es inteligencia artificial de Uber, la división de Uber de inteligencia artificial, y tienen básicamente esta parte. Y lo único que nos está diciendo es, imaginen que tenemos algo que camina, un bípedo, que tiene dos piernas, ¿no? Y podemos dar fuerza en esas piernas. Hay algunos parámetros que se pueden controlar en esas piernas. Entonces, la idea es que va a haber un ambiente aquí donde hay ciertos obstáculos. Puede haber ciertas vallas que el bípedo tiene que brincar, puede haber ciertos huecos que el bípedo igual tiene que pasar. Y si nos fijamos, también están estos que tienen algunas pendientes. Y el chiste es que el bípedo camine sin que se atore, o sea, sin que caiga aquí en este hueco y se queda atorado en la valla y no la pueda saltar, o que se caiga y no pueda levantarse. Ahora, este es un enfoque completamente desde el punto de vista, digamos, la idea original desde el punto de vista de biología, podríamos pensarlo, pero tiene matemáticas intrínsecas. Y la idea es entonces, tenemos un ambiente y tenemos aquí el agente que es este bípedo que va caminando aquí. Entonces, lo que se inicia iniciamos con un ambiente inicial y el agente inicial, y lo que se hace es que hay pequeñas modificaciones para crear diferentes ambientes y diferentes agentes. La ventaja de este algoritmo es que uno no está creando los ambientes, sino que el mismo algoritmo genera sus propios ambientes y las propias modificaciones. Lo que hace es que por ejemplo, se inició acá, se pasa al agente 1 y al ambiente 1, el ambiente 2 y el agente 2, y se hacen comparaciones. Se ve qué cosa es efectiva y qué cosa no es efectiva. Se ve qué parámetros para que el bípedo camine son buenos y qué parámetros no son buenos. Y es interesante porque lo que dicen, lo que se obtiene aquí con este algoritmo es que no solamente que no es solamente una dirección donde se empieza en el ambiente original y se va hacia el ambiente 1 y de ahí se van creando más ambientes. Se busca cuál es la característica o cuál es la mejor característica y hay una retroalimentación con los ambientes pasados. Y de ahí se van creando más ambientes. El mismo algoritmo lo que va haciendo es que va creando, que va eligiendo cuál es la mejor característica y elige una solución donde el bípedo puede caminar, donde el bípedo va superando cada vez
ambientes que son más complicados. Puede iniciar con algo que nada más tiene una pendiente muy pequeñita o que tiene nada más un hueco y luego va a haber otro ambiente donde van a aparecer las dos cosas juntas. Y va a haber cierta retroalimentación y el bípedo va a poder caminar de forma completa y va a superar ambientes cada vez más complicados. Parece ser que no hay nada de matemáticas relacionadas ahí, pero sí es que sí las hay. Y una forma de pensar en qué tipo de matemáticas hay en ese algoritmo son, no sé, si recordamos de cálculo de varias variables, por ejemplo, cuando queremos hacer un problema de optimización, tenemos los máximos locales o los mínimos locales. Tenemos los puntos donde va a haber un punto óptimo, pero va a ser nada más local. A veces no obtenemos lo que es el óptimo global. Y si usamos algunos métodos tradicionales de matemáticas, tenemos que satisfacer ciertas condiciones para arribar al óptimo global. Algunas veces vamos a quedarnos estancados en los óptimos locales. La mayor parte del tiempo lo que ocurre con los algoritmos es que se quedan estancados en los óptimos locales. Poniendo esta idea de biología, donde al mismo tiempo el algoritmo puede crear sus propios ambientes y sus propios agentes, de alguna manera lo que se hace es que se busca salir de esos óptimos locales para llegar a un óptimo global. Entonces, sí tiene matemáticas, aunque no luzca que no hay ninguna matemática detrás. Hay varias matemáticas que están involucradas, pero existe la ventaja de que los podemos pensar. Si estás interesado en la parte de, no sé, de nada más de la programación y ver cómo funcionan los algoritmos, puedes pensar que son cajas negras. Da cierta entrada, vas a tener cierta salida. Y jugando un poco con el algoritmo puedes obtener algo que va a ser alguna mejora. Esto entonces es lo que hace la gente de computación y algunos, digamos, algunos matemáticos que nos movemos un poco a matemáticas aplicadas y luego regresamos a matemáticas. Como todo está conectado, eh, en lo que en lo que se conoce ahora como data science, hay un montón de matemáticas de varias ramas que están interconectadas. Ahora, voy a volver a un enfoque clásico, donde hemos estado hablando voy a regresar rápido a esta parte, donde tenemos algo que es con combinatoria, que está decidido que tenemos un árbol de decisión. Si le pongo un poco de probabilidad, puedo hablar de algo que se llaman árboles aleatorios, o en inglés sería random forest, y uno puede buscar qué son. Pero digamos, el enfoque clásico sería nada más árboles de decisión sin nada de probabilidad, que se puede poner un poco de probabilidad y se hace un poco más interesante. Esta parte tiene matemáticas, pero no tiene matemáticas basadas en probabilidad. Tiene una idea por ahí de biología y una idea que podemos pensar de optimización dinámica, donde uno quiere salirse de los máximos locales, de los óptimos locales, para ir a los óptimos globales, sin necesidad de tener que justificar rigurosamente o buscar funciones que satisfacen las condiciones donde el problema dice, de verdad va a obtener un óptimo global. Y luego tenemos este enfoque, que es un enfoque de probabilidad. La traducción en español sería generalización, pero intenté buscar si alguien en español lo llama de esa manera. No estaba muy seguro con los resultados que obtenía y decidí dejarlo en inglés. Entonces, generalization es como se conoce, y esta parte tiene un enfoque de probabilidad y se trabaja mucho en Machine Learning y en una parte que se llama Learning Theory. Todo está relacionado, digamos, pero es la parte que tiene probabilidad y que tiene estadística. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Vamos a entender qué dice esta imagen y este es el problema que se va a modelar con matemáticas. Sabemos que hay una verdad que está oculta hacia nosotros, es la hidden truth in this case. Digo, en este caso tenemos la verdad oculta que no la podemos ver. Lo que sabemos es que la podemos pensar que satisface cierta distribución. Podemos decir que, de hecho, que esta verdad oculta está modelada por variables aleatorias, y si necesitamos considerar más de alguna, podemos decir que van a ser
independientes, idénticamente distribuidas. ¿Qué es lo que se conoce? En un problema sabemos que hay una verdad ahí oculta que sigue una distribución de probabilidad. Tenemos alguna información que es empírica, que le vamos a llamar una muestra. Esta información se obtiene, podemos pensarlo, no sé, como en un problema muy general, cómo el ser humano fue aprendiendo. Fue un poco de prueba y error y fueron obteniendo cosas como, sé que si repito este mismo proceso, voy a obtener esta salida. Y fueron haciendo anotaciones, podemos pensar de esa manera que de alguna forma tenemos cierta información inicial que sirve. Esta información, digamos, esta información empírica está relacionada con lo que es el training set. Va a ser el set de entrenamiento que se le da al algoritmo. Tenemos un modelo y entonces lo que queremos es que el modelo, si le damos como entrada la información que está aquí, queremos que el modelo aprenda. Y ya que el modelo aprendió, si le damos otra muestra que es nueva, que no aparece en este conjunto, que no aparece en el training set, que queremos que el modelo haga una predicción buena de esa parte. Y seguimos asumiendo que todo sigue distribuciones de probabilidad, que son idénticamente independientes, idénticamente distribuidas. Puse aquí las ideas de la figura en una forma más corta, que nos dicen cuál es. Si uno busca en inglés esta parte de Machine Learning, van a encontrar que tiene un goal y un problem, que tiene un objetivo y cuál es el problema. A grandes rasgos tenemos esto. Dados ciertos datos, queremos predecir adecuadamente nuevos datos. Y aquí tengo la palabra adecuadamente y en algún momento vamos a ver cómo podemos medir eso que se llama adecuadamente. Y aquí puse esta parte para enfatizar que la distribución real no está disponible. Podemos decir, sigue una distribución de probabilidad, pero no, sabemos que sigue la distribución de probabilidad, pero no conocemos exactamente cuál es la información que está ahí. Vamos a obtener solamente predicciones que queremos que sean adecuadas en cierto sentido. Y el problema es, no podemos ver todas, solamente conocemos un dato pequeñito, este conjunto de entrenamiento. De aquí hay algún problema que aparece naturalmente, que dicen, ok, tengo un modelo, y puede ser que el modelo se desarrolla muy bien, lo que se conoce como fit, que encaja los datos del conjunto de entrenamiento muy bien, o sea que hace predicciones muy buenas sobre el conjunto de entrenamiento, pero nada nos garantiza que pueda hacer predicciones muy buenas en muestras nuevas. Puede pasar que haya un modelo que a lo mejor no predice muy bien en el conjunto de entrenamiento, pero como al mismo tiempo sigue aprendiendo, en muestras nuevas puede predecir mejor. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos confiar que el modelo va a predecir adecuadamente nuevas muestras? De alguna manera queremos medir qué tan bueno es el modelo prediciendo nuevas cosas. Esto se puede modelar con probabilidad. No voy a poner explícitamente cómo se hace la deducción del siguiente método, que está basado en algo que se llama complejidades de Rademacher. En inglés este es el nombre. Que básicamente lo que dice es, nos da una cota superior para la estimación del error sobre esta cosa que se llama una clase de pérdida F. ¿Y qué es esta clase? Básicamente son ciertas funciones que nos dicen cómo evaluar, es una forma de evaluar cierto algoritmo. Tenemos ciertos datos, tenemos cierto modelo, y esta clase nos dice, vale, ¿cómo puedes evaluar el algoritmo que está modelando estos datos? Ok, esta parte aparece en inglés, no la cambié. Pero bueno, tenemos este teorema, no voy a hacer la deducción, pero quiero hacer una analogía con cálculo.
Entonces empezamos, tenemos cualquier conjunto y tenemos entonces una clase de funciones donde las funciones pueden ser funciones, no tienen ninguna hipótesis ahorita de que diga quiero funciones continuas o funciones derivables. O, esto se puede poner en forma general, donde son nada más funciones de conjunto, 0, 1. Queremos que tengan salidas en el 0, 1. Y consideramos n variables aleatorias, n más 1, porque tenemos esta x aquí. Y vamos a decir, son variables aleatorias, otra vez están, todas son independientes, idénticamente distribuidas, y tienen valores en este conjunto. Si uno recuerda la definición de límite de cálculo, tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe delta. Es un poco similar a lo que tenemos aquí, que es dado un delta positivo, tenemos que con probabilidad 1 menos delta, recuerden que la probabilidad es un número que está entre 0 y 1, entonces tenemos que para un delta positivo, con probabilidad al menos 1 menos delta, cuando nos fijamos en esto, se tiene que, para una función clase de pérdida, se tiene esta estimación. Parece un poco complicada la expresión que aparece ahí, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Del lado izquierdo tenemos un valor esperado, nos dice esta función que está en la clase de funciones de pérdida, y tenemos esta x que es una variable aleatoria en el conjunto. Entonces nos está diciendo el esperado de qué también se desarrolla el algoritmo en esta variable x, tiene esta cota superior. Y vamos a ver qué son las tres partes que están involucradas. La primera es solamente podemos pensar que es un promedio, es cómo se desarrolla en la muestra. Voy a brincar a la tercera, son solamente esta raíz cuadrada y aquí son constantes y depende del tamaño de la muestra. Si recuerdan de un inicio dijimos, como todo depende de los datos, el tamaño y la calidad de los datos va a ser importante para las predicciones. Tiene sentido que está dependiendo del tamaño de la muestra en n, y luego tenemos un valor esperado. Tiene ahí la palabra valor esperado, pero recuerden que si lo pensamos desde el punto de vista de análisis, es una integral nada más. Que nos está diciendo, tenemos el valor esperado de este supremo, del supremo sobre todas las funciones en la clase, de esta suma. Esta suma parece un poco rara porque tiene ese tal que está restringida a la muestra. Lo único que nos está diciendo esta suma, este supremo, sobre esta suma, es de acuerdo a la muestra que tenemos. Y la definición es que tiene aquí estas variables aleatorias, epsilon epsilon i, y estas funciones que están aquí. ¿Por qué se llama complejidades de Rademacher? Es porque estas variables se llaman variables de Rademacher. Y básicamente son variables aleatorias que toman el valor 1 o menos 1 y tienen probabilidad de un medio. Es básicamente agarrar una moneda, la lanzamos al aire y vemos si cayó águila, le damos el 1, si cayó sol, le damos el menos 1, por ejemplo. Se llaman variables de Rademacher. Pueden encontrar que también pueden definirlas como variables de Bernoulli, si lo ven desde el punto de probabilidad, pero esto viene de por qué se llaman variables de Rademacher, porque están relacionadas con la función signo de senos. Tenemos unas funciones seno por ahí que se definen de alguna manera y vemos el signo de esas funciones. Esa fue la forma que fueron introducidas por Rademacher. Se pueden pensar que son variables de Bernoulli con probabilidad de un medio. Pero digamos, mantengamos, es muy común usar que son variables de Rademacher porque se pueden hacer más conexiones de esa manera. Entonces, lo que tenemos aquí como teorema, que es un poco importante, es este esperado, que nos va a decir que también se desarrolla el algoritmo, tiene esta cota superior. Esto depende de la muestra, y podemos pensar que es un poco determinístico. Esta parte depende de la muestra.
solamente podemos pensar que es una constante dependiendo del tamaño. Y tenemos esta cantidad que está aquí. Esa cantidad es importante. No voy a ponerlo, pero se puede obtener todavía una cota más general que remueve toda la probabilidad, pero el problema de obtener una cota superior puede ser que teniendo otra cota superior, puede ser que no sea muy buena. Puede ser que esté muy aparte y que no sea interesante, que no nos diga de verdad si el algoritmo está prediciendo de alguna manera, de manera eficiente o no. Ahora vamos a olvidar un poco de dónde viene esto y vamos a enfocarnos en este objeto que está en el medio. Le llamé objeto importante y básicamente volví a poner que aquí tenemos un conjunto, tenemos una clase de funciones y lo puedo pensar que tengo una clase de funciones ya no que vayan al 0 o 1, pero que vayan a los números reales. Y me considero una tupla de números o una tupla de puntos en el conjunto. Y es arbitraria. Entonces define esta cantidad. Ya nada más sería una integral con respecto a alguna medida, pero es una integral. En términos de probabilidad es el valor esperado de este supremo. Es lo que se conoce como la complejidad de Rademacher. Y otra vez está repitiendo que son las variables epsilon 1, epsilon i. Entonces, este objeto es muy importante y lo que trata uno o lo que tratan de hacer las personas que trabajan en Machine Learning es obtener ya sea cotas que son inferiores o cotas superiores. Hay una desigualdad. Entonces, antes de pasar a esa desigualdad, lo que nos está diciendo es, este objeto es de verdad importante y quieres obtener ya sea cotas inferiores o cotas superiores. De alguna manera quieres trabajar con esta cantidad. Hay una desigualdad importante que tiene este nombre, sería la desigualdad de contracción en español, que está basada la prueba está basada en una desigualdad importante de probabilidad que se llama desigualdad de Mac-Mir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice, no es muy, no parece muy, muy terrorífica lo que vamos a ver en un momento. Involucra lo que es una función llamada Lipschitz. Aquí estoy poniendo cuál es la definición, recordando que la definición es que una función de los reales a los reales se llama Lipschitz con constante L mayor que, con constante L positiva, si para toda X y Y se tiene esta desigualdad. Ok, entonces, dice esta contraction inequality, esta desigualdad de contracción, nos dice, si tú ves la desigualdad, tienes esta desigualdad, lo que tenemos del lado derecho es la complejidad de Rademacher. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice del lado izquierdo. Es hacer el esperado de este supremo. Tenemos estas variables aleatorias y tenemos aquí la función de Lipschitz. Lo único que nos está diciendo es que como son funciones de Lipschitz, tienen constante L, podemos poner la constante L afuera de la suma y afuera del valor esperado, porque es una constante, y tenemos esta cota inferior para esta parte. La complejidad de Rademacher tiene esta cota inferior. Y en las aplicaciones es muy usual ocupar estas cotas. Lo podemos ver desde un punto de vista matemático, que tenemos nada más una función de Lipschitz, estamos interesados en esta parte izquierda, es una suma ahí que tiene unas variables de probabilidad, y lo único que estoy viendo es que todas estas están acotadas por L, entonces puedo poner el L afuera y ya está. No parece muy complicado pensándolo desde, si me olvido de las aplicaciones que tiene y no me enfoco en cómo se usa, y lo veo desde el punto de vista de matemáticas y de probabilidad. Hay otras variables. Esta es una desigualdad de contracción que tiene funciones que van de los reales a los reales. Entonces uno piensa, ¿cuál sería una extensión natural de esa parte? Hay unas variables que se llaman
en inglés se llaman Sub-Gaussian Random Variable. Y en español no es muy común encontrar ese nombre, porque lo intenté buscar, pero supongo que la traducción sería como variables aleatorias subgaussianas. Y básicamente lo que nos dice es que una variable aleatoria se llama subgaussiana con parámetro sigma y se puede definir de otra manera en términos de probabilidad, pero también está relacionada con algunas cosas de análisis. Si tenemos que el valor esperado de esta exponencial está acotado por esta exponencial que está aquí. Si vemos, lo que está haciendo es la variable aleatoria y le está quitando la aleatoriedad. Nos está dando esta exponencial que podemos pensar que es un número. Le está quitando lo aleatorio de la variable aleatoria. Tiene una cota superior que no tiene ya probabilidad. Y está relacionada con cosas de análisis, pero bueno, por el tiempo mejor no lo voy a relacionar. Y algo que es muy estándar es que las variables que son de Rademacher satisfacen esta condición y serían 1 subgaussianas. El parámetro sigma es 1. Ahora, hay una persona que trabaja cosas de Machine Learning, pero desde un punto de vista teórico, y lo que él hizo fue extender esta desigualdad. Aquí tenemos una desigualdad escalar, lo podemos pensar, porque son funciones de los reales a los reales, y él hizo una desigualdad vectorial. Pero para poder hacer esta generalización, entonces necesitamos una variable aleatoria que es no trivial, que es simétrica y que es subgaussiana, que satisface la condición anterior. Y tenemos este resultado. Luce un poco intimidante, digamos, pero no dice mucho. Lo único que dice es, para la desigualdad escalar teníamos una función que era de Lipschitz. Teníamos algo que nos relacionaba X y Y, y lo podíamos acotar por una constante y la distancia de X y Y. Vamos a reemplazar esa condición de Lipschitz. Podemos pensar que se reemplaza con esta condición aquí con estas funciones. Lo que nos dice es, hay una constante positiva que depende solamente de la distribución de la variable aleatoria. Consideramos cualquier conjunto y consideramos funciones. Veamos que tenemos aquí funciones que van del conjunto a los reales y aquí tenemos funciones que van del conjunto a L2. Todo esto nada más está yendo a L2 y satisfacen esta condición. Aquí tenemos algo que va a los reales y a los reales. Esto es un número y lo estoy comparando con esta norma 2. Y sé que la norma 2 me va a dar un número. Esto de alguna manera es el reemplazo de lo que sería en la desigualdad escalar la condición de Lipschitz. Tengo algo aquí que considera dos abscisas, S y S', y las está considerando cuando se las doy a otra función. Y se tiene algo un poco similar. Si veo ahora que es el esperado de este supremo, aparece la función aquí, entonces todos estos son números, los puedo comparar con toda esta parte que aparece aquí. Y lo que obtengo sería muy interesante obtener algo que esté relacionado de alguna manera, como en el caso escalar, que nada más era poner la constante L y decir, de alguna manera sale del supremo, pero aquí lo que obtenemos es una sucesión doblemente indexada. Tiene ciertas aplicaciones en algoritmos de computación, hay muchos ejemplos donde se usa. En un momento no voy a poner los ejemplos, voy a decir nada más qué cambios se pueden hacer, pero veámoslos desde el punto de vista, digamos, de análisis. No sé qué hacen las aplicaciones y lo único que estoy viendo es, tengo una variable aleatoria, sé que hay una constante, se está reemplazando una condición que en lugar de ser de Lipschitz involucra una norma 2, pero es de alguna manera una condición de Lipschitz, y tengo una desigualdad que involucra esta parte aquí. No luce que sea todavía una complejidad de Rademacher, pero involucra esas variables multiplicando algunas funciones. Esta es una forma general, es una contracción para vectores, porque tenemos ya el espacio L2.
Y una cosa interesante era si consideramos una variable de Rademacher, de hecho la constante puede ser raíz de 2. Lo único que nos está diciendo es, si aplicamos esto con ciertas condiciones especiales, se obtiene un resultado un poco más bonito, que es lo que la gente hace en Machine Learning. Este resultado es más general y la mayoría de aplicaciones hacen esta parte. Sustituyen X, voy a volver aquí rápido, y aquí tenemos una variable que es aleatoria, no trivial, simétrica y subgaussiana, pero recuerden que las variables de Rademacher son 1 subgaussianas, tienen parámetro 1. Entonces se puede reemplazar la variable X por una variable de Rademacher y la constante se puede reemplazar por raíz de 2. Se consideran como el conjunto S una clase de funciones que van a L2. Sabemos que tenemos funcionales el funcional de evaluación, que lo único que está diciendo es, considera estos funcionales, le das una función f, va a ser evaluado en el correspondiente xy de la muestra, de puntos que estamos considerando. Y como las otras funciones, consideramos los funcionales de evaluación, pero ahora van a ser compuestos, y quiero involucrar de alguna manera en la aplicación funciones de Lipschitz. Considero una función de Lipschitz que va de L2, ya no de los reales a los reales, pero ahora algo que va de L2 a los reales, que tenga igual norma de Lipschitz L. ¿Por qué quiero que vaya de L2? Porque recuerden que el teorema que está aquí involucra cosas que están en L2 para poder hacer las composiciones correctas. Y lo único que me está diciendo es, esto luce un poco más a la variable, a la desigualdad de escalar, que tenemos el esperado de este supremo, y si recuerdan era las variables de Rademacher, la variable, la función de Lipschitz, y teníamos aquí cierta función evaluada en X. Lo único que nos está diciendo es, puedes obtener una cota superior, va a salir la constante de Lipschitz L, va a salir de la suma, pero ahora vas a reemplazarlo por una doble suma. Es una desigualdad con vectores y es muy similar a la desigualdad de escalares. Estoy viendo el tiempo y lo que sigue es algo yo todo esto lo vi desde el punto de vista nada más de análisis, antes de meterme a ver qué eran las aplicaciones. Y dije, mira, estos resultados se ven muy bonitos, entiendo qué es lo que dicen, no entiendo de verdad las aplicaciones del todo, porque no sé bien qué están haciendo con los algoritmos, pero tiene algunas variables de probabilidad. Entonces, lo que yo me di cuenta es, regresando a este, tenemos aquí algo que tiene un espacio que es L2. Entonces uno puede pensar, tienes una desigualdad que ocupa la norma L2. Una cosa natural para pensar es qué pasa si pones un espacio LP. Si pones un espacio LP, luego ves dónde está el índice de P, pero a principio dices, ¿qué pasaría si pongo un espacio LP ahí? ¿Qué fallaría en la prueba? ¿O qué cosas puedo hacer para tener algo similar involucrando una norma P aquí? Entonces, en el proceso de obtener lo mismo, pero con una norma P aquí, en algún momento en la prueba, se ocupan este tipo de variables aleatorias. Hay unas variables que se llaman variables P estables, que solamente están definidas para valores de P que están entre 0 y 2, incluyendo el 2. Después de esto, no existen variables que satisfagan la condición de ser P estable para P mayor que 2. ¿Cómo sabía yo de estas variables? Es porque se pueden definir en probabilidad es lo que se conoce como función característica, que básicamente este valor esperado. Pero desde el punto de vista de análisis, estás viendo a la transformada de Fourier. Es lo mismo, esto va a ser una integral, y entonces estás haciendo una transformada de Fourier. Entonces, de alguna manera, estas variables aleatorias que se llaman P estables están ahí, se definen como las variables simétricas reales que satisfacen esta condición. Y entonces, en algún momento en la prueba de ese teorema que tiene la norma 2,
Y bueno, aquí pues otra característica importante de estas variables P estables que trata acerca del comportamiento asintótico cuando ves algo en menos infinito o en infinito, o lo que se conoce como las colas en probabilidad, se tiene este comportamiento, el comportamiento asintótico. Y una propiedad que si multiplicas por escalares y si las sumas, otra vez obtienes una variable que es P estable. Con cierto, el parámetro va a cambiar, pero siguen siendo variables aleatorias P estables, haciendo la suma. Bueno, el punto es, en algún momento en la desigualdad de Maurer, que nos estaba diciendo, tienes una, haciendo el análogo con la desigualdad escalar, se cambió una condición de Lipschitz por una condición con una norma L2, con la norma de L2, ¿qué puedes hacer para poner ahí la norma P? Viendo la prueba y yendo ahí, en algún momento se pueden hacer cambios en alguna parte de la prueba donde se ocuparían estas variables P estables, que nada más están definidas de 0 a 2. Entonces, se obtiene algo muy similar que es lo que yo me fijé. Y como estaba diciendo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde computación. Eso está muy general. Hay algoritmos muy bonitos que se pueden entender después de que uno entiende qué es lo que están haciendo con la computadora. Pero uno puede empezar nada más viendo las desigualdades que aparecen con cosas de probabilidad o con cosas de análisis. Piensen que análisis siempre se buscan, siempre que buscamos obtener desigualdades. Entonces uno ve las desigualdades y dice, hay un espacio L2 involucrado. Puedo poner un espacio LP. Se obtiene algo muy similar. La única diferencia es que en el otro caso era una constante. Nada más era una constante positiva. Pues aquí tenemos una constante que depende del índice P. Importante, las variables P estables están definidas desde 0 hasta 2. Estoy poniendo desde 1 hasta 2. No puse aquí el inclusive, porque el caso 2 va a corresponder con lo que hizo Maurer. Así que no lo quise incluir aquí, pero está incluido. Funciona para el caso 2 también. Es interesante que para P igual a 1, la prueba falle en algún momento. Y todo lo demás es muy similar. Entonces, existe una constante, va a depender en P y en la distribución. Condición muy natural, la otra constante dependía en la distribución. Aquí estoy aumentando este parámetro P. Considero cualquier conjunto, considero otra vez estas funciones y estoy haciendo aquí el reemplazo en los espacios LP, donde P está aquí, en este rango. Esta desigualdad que es como una desigualdad de Lipschitz, involucrando la norma P, y la conclusión es la misma. Esto es doblemente indexado. Es un poco, podemos pensar, es un poco, ¿por qué no hicieron la generalización las personas que estaban trabajando para más P's? Supongo que a lo mejor o no conocían estas variables o no les interesaba desde el punto de vista de computación, porque eso es una cosa que pasa en matemáticas, que a lo mejor hay un resultado por ahí, pero no pueden encontrar en las aplicaciones. En principio, no sé cuál va a ser la aplicación que corresponde en computación, pero matemáticamente es un resultado en todo su derecho. Tengo más diapositivas, pero básicamente es una idea de la prueba, por qué P tiene que estar entre 1 y 2. No voy a ir sobre la prueba, pero simplemente voy a poner el lema que se ocupa. ¿Por qué P tiene que estar entre 1 y 2? P tiene que estar entre 1 y 2 porque en algún momento para un vector que está en el P, podemos ver que esta suma converja. Esta suma es cierto que va a converger en LR por la condición de estabilidad para todo índice que es menor a P y que es mayor que 0. Pero cuando queremos hacer esta desigualdad aquí, en algún momento en la prueba, para P igual a 1 o P menor que 1, esto ya no se obtiene, esta parte ya no es cierta. Por eso solamente se puede extender en el rango de cuando P está entre 1 y 2. Voy a saltar las dos partes donde está la prueba, o las pueden ver aquí en algún momento. Lo único que se hace es ocupar la condición de estabilidad, cambian los parámetros,
Se usa integración por partes para comprobar que este valor esperado es finito. Dado que eso es finito, la condición básicamente lo que nos dice la condición de estabilidad es, ya sabes que algo es finito y más aún tienes esta condición de igualdad. No solamente tienes la igualdad, son cosas finitas. Y aquí es donde quieres obtener la norma 1 que va a estar acotada, y es donde reemplazas L igual a 1 para obtener esta parte. Quieres comparar la norma P, recuerden que P es mayor que 1, y no es cierto que podemos comparar todo el tiempo estas normas. Y en esa parte es donde se ocupa. Entonces, para terminar, lo que quiero decir es, Machine Learning es algo muy interesante que tiene un montón de aplicaciones, pero también puedes empezar desde el punto de vista de matemáticas, ver qué reemplazas y obtener generalizaciones. Y para el que esté interesado, supongo que aquí puse de las imágenes que usé. Y aquí al mismo tiempo está si estás interesado en las aplicaciones desde el punto de vista de computación de este algoritmo de POET. Supongo que le voy a enviar la presentación a Josué, y él, de ahí puedes obtener estos links si alguien está interesado en saber más. Supongo que eso es todo, y gracias por el tiempo. Creo que me tomó 10 minutos más de lo que tenía previsto, 10 o 15 más. No, está bien, Oscar, te agradecemos muchísimo, primeramente por la disposición que tuviste y sobre la charla también, ¿no? Muy interesante. Entonces, vamos a pasar, creo que tenemos unos minutitos para que respondamos algunas preguntas. Yo tengo alguna que otra, pero voy a dejar el espacio primeramente a los que nos acompañan para que ellos puedan preguntar. Entonces, si alguien tiene una pregunta, con todo gusto puede abrir su micrófono y dirigirse a Oscar para preguntar. ¿Puedo, José? Adelante, adelante, Roberto. Sí, es una curiosidad nada más. No sé si sea interesante, y de hecho la pregunta es si sería interesante tener una estimación para la CP, tu constante CP. Sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Tener una estimación de esa constante. Lo que se sabe de la condición es que hay una constante ahí y está relacionada. De hecho, si me voy aquí a la prueba, está un poco, bueno, no lo tengo aquí. Bueno, sí es interesante el ver cómo sería esa constante, porque se relacionaría con los problemas de, si es que hay alguna aplicación en un algoritmo, estaría relacionado con eso. He intentado ver las constantes, pero hay alguna, la cota, pero tuve algunos problemas y no fui capaz de obtener una buena estimación. Pero si recordamos para el caso de Maurer, que es para el caso P igual a 2, la constante se puede reemplazar por raíz de 2, que es lo que es interesante en las aplicaciones. Entonces, sí es una muy buena pregunta, pero me quedé estancado intentando obtener una estimación de esa constante. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera tener pregunta? Voy a tomar el espacio, nada más te voy a dar dos preguntas, una no tan técnica y la otra sí un poquito, ¿no? La primera está relacionado también con análisis de señales, donde recopilas datos, construyen ahí tus funciones y luego... Lo puedes relacionar con ese tipo de cosas, con recuperación de imágenes, y puede ser una combinación medio extraña, porque aquí he estado ayudando a personas que trabajan en matemáticas aplicadas, y lo que hacen es quieren hacer recuperación de imágenes, pero esos son problemas inversos que no están bien planteados. Sí, claro. Y entonces hay una combinación un poco loca donde tienen esa parte de análisis, y hay algunos algoritmos que están basados en probabilidad, que simplemente los ocupan como cajas negras y se obtienen resultados bonitos donde las cosas funcionan. Técnicamente, como todas las estimaciones de probabilidad son ciertas, se obtienen buenos resultados combinándolo con problemas inversos. Ya, cierto.
Muy bien. Y la otra parte es ya ves que tú lo extendiste al caso de 1 menor a P, menor a 2, ¿no? Porque el 2 está hecho, digamos. ¿Qué falla ahí? ¿Es la condición de estabilidad? ¿Es la Lo que que falla es la truena? condición de estabilidad. Lo que nos está diciendo, bueno, voy a regresar rápido a esta parte que está aquí. Si vemos esta parte es como pensar que tenemos algo que está en LR. Ujú. Voy a poner aquí un poco esta parte. Esto está en LR, en este espacio. Y lo estamos comparando, regreso a esta de aquí, con esta suma, y esto va a estar en LP pequeña. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un subespacio ahí que es isométrico hacia un LP pequeño. Entonces, lo que falla en la condición de estabilidad es como quieres que esto sea cierto para todo fijas un P y quieres que sea cierto para los que son menores y quieres comparar ahora la norma 1, entonces ocupas aquí el R igual a 1. Y para los R's menores ya no tienes la comparación. Eso es lo que falla. ¿Y para P mayor a 2? Para P mayor a 2 no se puede porque no hay variables, no existe esta condición para P mayor que 2. El ejemplo sí es técnico para ver por qué no existen variables P estables con P mayor que 2. Muy bien. Muy bien. No sé si haya alguien más que quiera preguntar. Adelante, Naid. Yo solo un comentario. Habías mencionado que ibas a darnos una liga o dejarnos una liga para los que quisiéramos utilizar Python. Sí, para los que quieran aprender Python, supongo que te pueden ver la presentación, José, y le voy a aumentar aquí el link. No sé si... Sí, ya cuando se lo agregues me mandas la presentación. Y aquí voy a poner la el link subo. para esa comunidad. Está en inglés, pero manejo un inglés básico. Y es de verdad muy interesante. Yo no sabía nada de Python y tenía que aprender. Y ahí vienen cursos donde uno los va siguiendo y cada curso es como de 1 hora, hora y media. Y se aprende uno bien. Gracias. Bien. Pues sí, se sube la presentación y ya si quieren descargarla también en la página del seminario departamental pueden descargar la presentación y de ahí, bueno, los links para el curso de Python, para todas estas referencias que nos manda Oscar. ¿Alguien más que quiera tener pregunta? Bueno, muy bien, pues agradecemos nuevamente a maestro en ciencias, Oscar. Oscar, gracias por tu disposición y por la participación de tu charla, ¿no? Estamos muy agradecidos de ello. ¿Sí? Entonces, nos despedimos, nos vemos hasta, pues, dentro de 15 días en la siguiente charla. Gracias por presenciar esta charla, ¿no? Entonces, no sé si gustan abrir micrófono para saludar a Oscar. Adelante. Gracias. ¿Solo es para saludar a Oscar? Solo es para saludar. Bueno, para saludar a Oscar, para saludar a Oscar, para saludar a darle la despedida o no sé, agradecerle también, ¿no? Bueno, charla estuvo interesante, muchas gracias. Ay, no, Pérez tan propio él. Like always. Oye, está Joselo. Así es. Los que... ¿Cómo están? Hola, Joselo. Hola, José. Pues los que están, quedarse, no sé si Aldo, Naid, yo puedo cerrar sesión, ¿verdad? No sé. Supongo. Sí, José, te dejo como co-host. Dame un segundo.